Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu veridad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu veridad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cada noche oré, no sé si alguien me escucha.
En el alma una canción que nunca imaginé. No hay miedo en mi interior, aunque haya tanto que temer. Moverás montañas porque en ti está el poder. Habrá milagros hoy si tienes fe. La ilusión no ha de morir. Un gran milagro hoy al fin veré. Si tienes fe, lo lograrás. Podrás si tienes fe. Malos tiempos son, ni la oración ayuda ya. La esperanza puede huir cual pájaro y volar. Mas hoy yo sigo aquí, cantando en gozo y en amor, con la fe y la devoción que nunca imaginé. Habrá milagros hoy si tienes fe. La ilusión no ha de morir. Un gran milagro hoy al fin veré. Si tienes fe, lo lograrás. Podrás si tienes fe. Y no es fácil cuando no lo esperas. Y es más fácil entregarse al miedo. Cuando el dolor te ciega, no puedes ver el camino. Una pequeña voz te dice, solo cree en él. Milagros tú verás si tienes fe. La ilusión no ha de morir. Un gran milagro hoy al fin veré. Si tienes fe, lo lograrás. Lo lograrás. Podrás si tienes fe. Podrás si tienes fe. Podrás si tienes fe. Buenas noches, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Bienvenidos a la cuarta sesión de este seminario bíblico que hemos comenzado la semana pasada. Hoy tenemos la cuarta oportunidad de encontrarnos en este lugar. También la semana pasada, después del seminario, hubieron 3 expositores que estuvieron compartiendo la palabra de Dios. Le agradezco, ¿no?, a cada uno de ustedes que han podido también sacar tiempo y compartir en el tiempo del estudio. Ha sido muy bueno. En esta ocasión también queremos
comenzar esta cuarta sesión del seminario bíblico con la oración. Por eso quisiera invitarle al hermano Fausto Sierra, si puede orar por favor para dar inicio a esta cuarta sesión del seminario bíblico, el origen de la bendición. Hermano, por favor. Muy buenas noches, mi querido estimado evangelista Christopher Muñoz. Un gusto grande saludarle a usted, a Andrés Colos, al hermano Francisco Loja también y su respectiva familia y todos los que están conectados en esta gran plataforma de Zoom donde nos hemos reunido para adorarle y alabarle a nuestro Padre Celestial. Oremos, mis amados hermanos. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por esta gran reunión. Bendito Dios, porque se va a impartir su palabra. Bendito, amado y eterno. Le pedimos, Señor, sea su Espíritu Santo enseñándonos, corrigiéndonos, redarguyéndonos y dándonos a conocer su palabra, porque su pueblo pereció por falta de conocimiento, dice en Oseas 4:6. Pero hoy estamos empeñados, Señor, en no caer de nuevo en el desconocimiento de su verdad, Señor, de su nuevo pacto, bendito Dios. Ese pacto que lo hizo con su Hijo amado Jesucristo y que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Le pedimos, Señor, que sea usted poniendo toda la energía, toda la voz, toda la palabra en nuestro hermano evangelista Christopher Muñoz. Sea usted cubriéndole, bendito, con su palabra, con su voluntad, para que seamos instruidos en lo que debemos ser instruidos, en su verdad. Gracias, en su luz también. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Como siempre, le agradecemos y todo le hemos pedido en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, que es nuestro Señor, Salvador y Ayudador, que vive y reina por toda la eternidad. Amén y amén. Entonces, vamos a dar comienzo a la cuarta sesión de este seminario bíblico, ¿no? Que partió la semana pasada, pero que hoy ya tiene el inicio de la segunda parte, ¿no? Entonces voy a compartir mi pantalla para poder ver la presentación del día de hoy. Ok. Como hemos visto la semana pasada, ¿no? Este seminario tiene como título el origen de la bendición. Hay una fuente, ¿no? Por donde surge la bendición en la vida de las personas, pero muchas personas, por no conocer de qué manera recibir la bendición del Señor, está viviendo en este mundo, está preguntándose, ¿no? ¿Por qué en mi vida surge de tal manera? ¿O por qué en mi vida yo no puedo obtener la felicidad, el gozo, la esperanza? Muchas personas, por no tener el conocimiento correcto de la palabra de Dios, están teniendo mucha dificultad en su vida, ¿no? Entonces, a través de este seminario nosotros estamos investigando de poco a poco cómo una persona o desde dónde surge la bendición en la vida de las personas. Entonces ya hemos tocado 3 temas la semana pasada. El último día, el día miércoles, hemos hablado acerca del tema del pecado, ¿no? El pecado, cómo entró en la vida de los seres humanos, de qué manera afectó la relación entre Dios y el hombre, ¿no? Entonces estamos hablando que en el hombre hay cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Entonces el cuerpo es como la parte física del hombre, ha sido creado por el polvo de la tierra, pero el espíritu y el alma vienen por medio del aliento de vida que Dios le ha dado al ser humano. Esta parte del hombre es la que ha sido contaminada por causa del pecado, por la desobediencia de Adán. Nosotros hemos sido condenados, hemos sido pecadores. Hasta ese punto nosotros hemos hablado la semana pasada, pero hoy vamos a investigar acerca de un tema muy importante, es el propósito de la ley, ¿no? En otras palabras, es saber por qué Dios le ha dado la ley a los seres humanos, ¿no? Hay un propósito muy fundamental, hay una razón muy precisa que está dentro de la Biblia, ¿no?
Lamentablemente, muchas personas que creen en Dios no tienen, digamos, el conocimiento correcto respecto al propósito, ¿no?, de la ley. Entonces, ignorando este punto, está tratando de llevar la vida de creencia. Entonces, a veces, por intentar llevar la vida de creencia, no puede aguantar durante mucho tiempo, digamos, el llevar la vida espiritual. Entonces, para poder entrar en el tema de hoy, primero vamos a buscar la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 5. Vamos a buscar Romanos capítulo 5 del versículo 12 y 13 vamos a leer, ¿no? Romanos capítulo 5, versículo 12 y 13, pueden buscarlo en sus Biblias o alguno puede ver en la pantalla, ¿no? Ya voy a leer. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Sí, hasta el versículo 13 hemos leído. Entonces, es bien sabido, ¿no?, sobre la transgresión de Adán en el jardín del Edén, cuando él estaba en ese lugar, cómo había comido, ¿no?, el fruto de la ciencia del bien y del mal. Entonces, hay algunas personas que cuando nosotros le preguntamos sobre este acontecimiento, no sabe bien, ¿no?, cuál es el problema de que Adán haya comido el fruto de la ciencia del bien y del mal. Pero es fundamental saber que el pecado del hombre no ha sido por alguna transgresión, o perdón, alguna falta que el hombre ha cometido, sino fundamentalmente, ¿no?, hay un cambio de su corazón, hay un cambio de identidad. Porque en el principio, digamos que Adán estaba recibiendo la guía de Dios por medio del Espíritu Santo constantemente. Mientras Adán vivía, las cosas de Dios se manifestaban en su corazón. Incluye también la santidad y la sabiduría. Por eso cuando nosotros buscamos en el libro de Génesis, Adán era el encargado de poner nombre a todas las criaturas en esa época, ¿no?, que había Dios creado. Adán tenía la capacidad de poner nombre a cada uno de los animales. Esto es una, como podemos ver, una característica muy precisa de que Dios le ha puesto su sabiduría en el corazón de Adán. Porque por sí mismo el hombre no tiene la capacidad de conocer o memorizar muchos nombres, ¿no?, muchas cosas. En su cabeza no puede memorizar muchas cosas, pero por tener la sabiduría de Dios, entonces él tenía tal capacidad. Pero al momento en el que Adán comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, ¿qué fue lo que ocurrió? Entró el pecado por un hombre, es Adán. Entonces, desde ese momento dice que el hombre entró la muerte. Entonces, la Biblia, cuando nosotros hablamos el término de muerte, no está hablando como algo que desaparece, ¿no?, sino la muerte tiene el concepto de separación. Es como la separación. Por eso cuando hablamos que una persona se muere, es igual a decir que se separó su espíritu, su alma, de su cuerpo. Es la muerte del cuerpo, ¿no? Entonces, la muerte que está mencionando acá la Biblia se refiere, es la separación de Dios con los hombres. Por causa del pecado, una nueva manifestación espiritual ha empezado a dirigir el corazón de los seres humanos, ¿no? O sea, un ejemplo muy práctico, ¿no? En la casa alguno tiene llave de tipo monomando, entonces usted puede cambiar, ¿no?, a cada lado si quiere que salga agua fría o agua caliente, depende de su gusto. Entonces se cambia, ¿no?, digamos, la dirección de la llave. Depende de donde usted lo coloque, la fuente principal que emana el agua va a ser fría o, en el caso contrario, caliente. Entonces, en el corazón del hombre estaba recibiendo siempre la guía de Dios, la guía del Espíritu Santo de Dios, pero cuando cambió su dirección,
Es decir, que el corazón del hombre se unió con el corazón de Satanás. Los deseos, como los pensamientos de Satanás han venido a ser la fuente para el ser humano. Esto ha acontecido al momento en el que Adán comió el fruto de la ciencia del bien y del mal. Pero muchas personas no pueden distinguir esto fácilmente, entonces creen que adentro de mi corazón se levantan tanto buenas cosas como malas cosas. Así uno llega a pensar, porque en la vida de la gente no es que siempre se manifiestan maldades, a veces se manifiestan buenas intenciones y buenas obras. Entonces, desde el punto de vista de los seres humanos, de por sí dentro de nosotros hay bondad, hay bien. Pero desde el punto de vista de Dios, en el momento que el hombre ha comido el fruto de la ciencia del bien y del mal, en algún sentido podemos decir que el hombre se ha separado de Dios, se ha apartado. Ya no estaba recibiendo la guía del Espíritu de Dios, sino que un espíritu maligno empieza a dominar el corazón de los seres humanos. Entonces, esta identidad de pecado está dentro del ser humano, pero qué lamentable es que nosotros no tenemos la capacidad de ver ese mundo, ¿no?, interior. ¿Cómo alguien puede mirar hacia sí mismo y decir, en mí solamente hay pecado, en mí solamente hay maldad? El único que puede ver estas cosas es Dios. Entonces, por la Biblia, Dios ha mostrado el origen también, la naturaleza del hombre después de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal. O sea, Dios ha calificado que en el corazón de los hombres solamente surge el mal. Por eso cuando leemos Génesis capítulo 6, versículo 5, dice que, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová, dice, de haber creado al hombre. O sea, Dios se arrepintió en su corazón de haber creado al hombre, porque dentro del corazón del hombre, después de entrar el pecado, no había ninguna característica que le guíe hacia Dios, sino solamente los pensamientos del hombre estaban caminando en un sentido contrario al corazón de Dios. Es una guía totalmente distinta a la guía de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Las personas desconocen esta realidad. También muchas personas no tienen la capacidad de ver la gravedad del pecado que ha entrado en el corazón. Por eso lleva la vida tranquilamente, sin pensar profundamente, y luego se hace insensible hacia el pecado. Y luego en su corazón, aunque tiene pecado, pero parece que esto no es ningún problema. En el libro de Proverbios capítulo 14, el versículo 9 dice así: los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. O sea, en el corazón de las personas no considera el pecado como algo tan grave, ¿sí? Aunque tiene pecado en su corazón, pero no considera algo de suma gravedad, de suma importancia, que entonces lo deja pasar, ¿no? Es como cuando nosotros consideramos algo no tan importante, aunque es importante, pero en nuestro corazón no es tan importante, a cada momento dejamos que pase, ¿no? Postergamos. Entonces, entre muchas personas, o como escuchando acerca del pecado, sabiendo que el pecado es grave, pero en sí mismo no considera como algo grave, sino que piensa que esto no es nada. Puedo vivir así, ¿no? Entonces, el corazón del hombre así funciona, ¿no? En el caso mío, yo consideraba, ¿no?, en mi vida importante llevar una vida correcta, una vida con bondad, ¿no?, ayudando a otras personas. Así yo he vivido durante mucho tiempo. Pero nunca yo había concebido acerca de la gravedad del pecado que había dentro de mi corazón. Por eso nunca me imaginé que cuando yo me muero, voy a ser castigado, voy a ser juzgado por Dios. Por eso siempre consideré algo como un segundo plano, ¿no? Para mí era más importante la vida en este mundo, tratar de disfrutar, tratar de llevar una buena vida,
tratar de conseguir buen trabajo. Ese era como un objetivo de mi vida. Pero no tenía consideración acerca de la gravedad del pecado. Entonces, muchas personas hoy en día, sin considerar la gravedad del pecado que está habitando en ellos, así viven. Por eso en el libro de Proverbios dice, los necios se mofan del pecado. Entonces, Dios, ¿a quién llama necio? No a una persona que nunca estudió o nunca se preparó intelectualmente, ¿no? No está llamando necio a tal persona, sino que está llamando necio al que no considera la gravedad del pecado que está morando en el corazón de él. Eso es una persona necia. Ya, nosotros hemos escuchado de muchos hombres de Dios, ¿no? Famosos en la historia de la humanidad. Pero hay un hombre muy famoso que se llama Martín Lutero. Creo que ustedes escucharon, ¿no? La vida de él, ¿no? Más o menos 1483 a 1546. Es la época en la que él ha existido en este mundo. Muchos conocen a Martín Lutero como un precursor de la reforma protestante y en el tiempo en el que la Iglesia Católica estaba dominando el mundo. Pero lo que quiero mencionar hoy acerca de Lutero no es sobre su biografía, su historia, ¿no? Sino una frase que él ha dicho, muy importante. Ya Lutero ha dicho lo siguiente: para llegar al cielo, primero debemos bajar al infierno. Y luego dice, para ser hijos de Dios, primero debemos ser hijos del diablo. Es una frase muy famosa, ¿no? De Lutero. Entonces, esta palabra tiene sentido cuando nosotros pensamos profundamente acerca del tema del pecado. ¿Por qué? Para que alguien pueda ser hijo de Dios, para que alguien pueda convertirse en el hijo de Dios, primero en su corazón tiene que saber qué es lo que está presente en su corazón. Actualmente yo, ¿a quién pertenezco? Ya vamos a buscar una palabra. En el libro de San Juan, capítulo 8, Jesús estaba exhortando a algunos de los líderes de ese tiempo, fariseos, escribas. Él estaba hablando una palabra. San Juan, capítulo 8, el versículo 44. Ya si pueden buscar. Dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ya Jesús estaba exhortando a los fariseos, estaba diciendo que vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces, los fariseos, ¿quiénes son? Personas que durante su vida estaban procurando hacer buenas obras. Por eso en el libro de San Lucas, capítulo 18, un fariseo y un publicano aparecen que estaban orando ante Dios. El fariseo estaba diciendo que yo no soy como estos hombres que cometen pecado, ni tampoco como este publicano. ¿Por qué? Yo ayuno 2 veces a la semana y también diezmo de todo lo que gano. Es una vida piadosa, ¿no?, que llevan los fariseos. Pero Jesús le ha dicho, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Aunque eran personas piadosas, personas que trataban de vivir de una manera correcta en este mundo, haciendo aparentemente la voluntad de Dios, pero cuando Jesús les habló, les llamó hijos de diablo. Entonces, muchas personas quieren ser como creyentes, hijos de Dios, pero no quieren pasar la etapa que dice que nosotros originalmente somos hijos de Satanás. Esa parte no quieren pasar. ¿Cómo yo puedo ser hijo de Satanás? ¿Acaso yo tengo cachos? ¿Acaso tengo cola? Alguno puede pensar, ¿no? Porque tradicionalmente así siempre se considera que Satanás como tiene esta forma.
Además piensa que Satanás es un ser muy malvado, ¿no? Entonces yo mirándome en mi vida, yo no soy tan malo, yo no he hecho tantas maldades. Entonces se justifica en sí mismo, no, yo no soy hijo de Satanás. ¿Cómo puedo ser hijo de Satanás? Yo siempre estoy orando, yo siempre estoy ofrendando, siempre estoy ayudando a los pobres. ¿Cómo yo puedo ser hijo de Satanás? Así piensa. Pero Lutero dijo una frase muy interesante. Primero debemos bajar al infierno. ¿Qué quiere decir esto? Que primero en su corazón debe considerarse, yo soy hijo de Satanás, soy pecador. Es decir, que merezco el juicio. Porque en el libro de San Mateo capítulo 25 dice que el infierno Dios ha preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, el castigo de Dios para la vida de Satanás, para Satanás, también llega a la vida de los hombres que tienen el pecado en sus corazones. Pero las personas no pueden distinguir esta realidad. Entonces no tiene la sensibilidad para poder ver el pecado en su corazón. Entonces, a causa del pecado que está en el corazón del hombre, es necesario un proceso muy específico, se llama el arrepentimiento. No como las personas piensan normalmente, porque normalmente las personas piensan que el arrepentimiento es que yo he cometido algún pecado y luego tengo que arrepentirme de lo que yo hice o lo que yo cometí algún pecado o hice alguna maldad. O alguna persona se determina diciendo ya desde el próximo año yo voy a ser una persona diferente, voy a cambiar mi vida. Ya no voy a cometer los mismos errores que antes, sino que desde ahora voy a ser una persona correcta. Muchas personas se determinan cada año para llevar una vida mejor. Pero aunque tiene la determinación, pero finalmente el resultado siempre es negativo. No está hablando la Biblia sobre este tipo de arrepentimiento, sino que en el como idioma original, porque la primera ocasión nosotros hablamos que el Antiguo Testamento está escrito en el idioma hebreo y también arameo, y el Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces, para el caso del Antiguo Testamento, el griego, existe el concepto de arrepentimiento. Entonces, ¿qué significa arrepentimiento en el hebreo? Significa shu. Esto es, como en el español es retornar, regresar, volver. Es el concepto de arrepentimiento, ¿no? Esa palabra que está apareciendo, eso está presente en el Antiguo Testamento con el idioma original en el que fue escrito, el hebreo. Y luego también tiene el sentido de detenerse en el camino y devolverse, cambiar la dirección. Entonces, en el sentido más simple, lo que está diciendo es que todas las personas están dirigiéndose hacia la misma dirección. ¿Cuál es? Todas las personas quieren tratar de ser buenos y también quieren tratar de, en alguna manera, quiere cumplir los mandamientos de Dios. Aunque Dios, en un principio, ¿a quién ha dado los mandamientos? Es a los israelitas. Como a los judíos ha dado los mandamientos, no ha dado los mandamientos a los gentiles. Pero naturalmente en el corazón de las personas siempre hay un camino normal que quiere seguir. Es decir, el camino del bien. Para poder ser una buena persona, yo tengo que esforzarme. Además, a sus hijos también le enseña que sean buenos hijos, buenos estudiantes, y en el futuro ojalá sean buenos padres, buenos esposos. No hay ningún padre que le va a enseñar a su hijo que sea un mal estudiante, que insulte a sus profesores, que trate mal a la gente. No hay. Los padres normalmente no van a enseñar con esta forma, sino que enseña para que los hijos sean buenas personas. Esa es la educación, ¿no? En el mundo también. En la escuela, no, a uno no le van a enseñar para ser mala persona, sino para ser un buen ciudadano. Entonces, esta mentalidad de querer dirigirse hacia la bondad es el camino del que el hombre debe arrepentirse. Es el camino del que debe volver. Por eso, acá también aparece que en el Antiguo Testamento el arrepentimiento significa cambiar de dirección. Es partir del pecado hacia la justicia.
Entonces, este cambio de dirección no es que el hombre por su decisión puede realizarlo, ¿no? Sino que primero debe darse cuenta, en mí mora el pecado. Ya yo estoy caminando mal. Estoy mal enfocado, dirigiéndome mal en esta dirección. Luego, pensando que está equivocado, debe también considerar retornar, regresar. Es el concepto del Antiguo Testamento para el arrepentimiento. Finalmente, significa regresar. Regresar desde lejos a Dios después de haber cometido algún pecado. Es muy importante, ¿no? Ese punto. Una persona realmente quiere regresar a Dios, primero debe tener el arrepentimiento. Pero muchas personas están malinterpretando el arrepentimiento correcto. No es que yo no voy a dejar de hacer esto, ya yo no voy a cometer estos pecados, no es así. Sino que su camino, ese camino en el que estaba procurando ser bueno, en el que estaba procurando ser una buena persona, tiene que dejar, abandonar, reconocer, Señor, yo 100% soy pecador. No hay condición en mí para poder recibir la bendición de Dios. Es una primera instancia, ¿no? Y luego, en el Nuevo Testamento, como dijimos antes, está escrito en el idioma griego, en original, ¿no? Entonces, en el caso del griego, la palabra que se ocupa principalmente en el Nuevo Testamento es metanoia. Esta palabra es un sustantivo, significa cambio de opinión. Y luego hay otro concepto, metanoio, es el verbo, significa cambio de pensamiento. Cambiando el pensamiento que hasta ahora yo tenía, y luego pensando que mi pensamiento está equivocado, mi pensamiento está errado, yo estoy mal. Cuando nosotros leemos el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 7, dice, deje el impío su pensamiento, el hombre inicuo su camino, vuélvase a Jehová. Es una palabra muy, muy simple, ¿no? Es como deje el hombre inicuo sus pensamientos, dice. No está escrito que deje el hombre inicuo sus malos pensamientos o sus pensamientos perversos, sino dice, deje su pensamiento, su camino, vuélvase a Jehová. Entonces, en el concepto como Nuevo Testamento en el griego, la palabra compuesta metanoio significa, en el caso de meta es junto, después atrás. Y luego noio, conocer el corazón y luego comprender. Entonces, esta definición, ¿no? Finalmente es dar la vuelta o cambiar el rumbo del corazón por completo. No es un cambio medio o 90%, 95%, sino 100% debe cambiar el pensamiento. Es decir, que todo lo que yo creía hasta ahora está equivocado, es errado. Debe darse cuenta de eso. Si no existe este punto en la vida de las personas, entonces nunca alguien puede llegar, nunca alguien puede regresar a Dios. Por eso muchas personas quieren regresar a Dios, pero con su buen corazón. Señor, yo he sido malo, pero también bueno. Así quiere ser una persona que venga delante de Dios. Está equivocado. Sí o sí debe arrepentirse. Sí o sí debe considerarse en su corazón, todo lo que yo creía hasta ahora está equivocado. Yo me equivoqué. Yo pensaba que podía ser bueno. Yo pensaba que podía ser un buen padre. Yo pensaba que podía ser un buen esposo. Yo pensaba que podía criar bien a mis hijos. Yo pensaba que era un buen estudiante. De eso tiene que arrepentirse. Debería considerar, en mí solamente hay maldad, porque el pecado ya ingresó en el corazón de nosotros. Pero muchas personas a medias quieren regresar a Dios. Señor, aunque yo he hecho maldad, pero yo también he hecho cosas buenas. Entonces, no todo me puedo arrepentir. Una parte me puedo arrepentir, otra no. Está equivocado realmente. Porque si considera sus buenas cosas todavía, significa que todavía no ha llegado el arrepentimiento correctamente. Sino que dentro de su corazón debe reconocer, Señor, en mí no hay nada bueno. Yo no puedo agradarle a usted. Entonces, dejando su camino,
dejando su pensamiento y su punto de vista, reconocer a Dios, yo necesito recibir su gracia, su misericordia. Debe tener esa posición del corazón. Y luego, hay otro concepto, ¿no? Epístrefa significa que vuelve los ojos o la mente a algo. Y luego, epístrefo, verbo, es el verbo volver o retornar, ¿sí? Volver a Dios para transformar las acciones y dominio de la vida. Hasta ahora, ¿quién estaba dominando mi vida? Ya mi propio ser, mi propio punto de vista dominaba mi vida, ¿no? En otro sentido, en realidad, Satanás era dueño de nuestra vida. Satanás estaba dirigiendo nuestra vida. Por eso en el libro de Efesios, capítulo 2, dice que los cuales son dirigidos por el príncipe de la potestad del aire. Están dirigidos, están siendo dominados por el príncipe de la potestad del aire. Pero alguien solamente quiere dejar una parte de eso, quiere solamente reconocer una parte, significa que alguna parte considera, está bien. Pero el arrepentimiento bíblicamente es dejar su camino, dejar su punto de vista, cambiar su pensamiento. ¿Qué pensamiento debe cambiar? Lo que yo creía que era correcto, lo que me parecía lo correcto, es decir, que el camino que yo pensaba es el camino del bien, ese también es el mal. Y luego tiene que regresar. ¿A dónde? A Dios. Entonces, de esa manera la Biblia nos explica acerca del arrepentimiento. Entonces, vamos a entrar ahora al tema más profundo, ¿no? El día de hoy, es el tema de la ley, ¿no? Entonces, acá podemos ver algunos puntos importantes de la ley. Primero, esta ley ha sido traída 1500 años antes de Cristo, a través de Moisés. En el tiempo de Moisés, Dios ha dado los mandamientos a los israelitas. Después de haber salido de Egipto, después de que Moisés, por medio de 10 plagas, ha sacado a los israelitas de Egipto, por el poder de Dios, finalmente ellos han llegado al desierto. En ese lugar, llegando al monte Sinaí, como aparece en el libro de Éxodo capítulo 19, Dios le ha dado los mandamientos a los hombres, ¿sí? Pero no solamente los mandamientos, sino también le ha dado leyes. Entonces, una parte son los 10 mandamientos que están en las tablas de piedra. Sí, 4 mandamientos respecto a y como hacia Dios, ¿no? Y 6 mandamientos respecto hacia sus prójimos, hacia otras personas. Esos son 10 mandamientos. Pero aparte Dios ha dado la ley a los israelitas, son 613 preceptos o 613 leyes que Dios ha entregado ante los israelitas. Entre 613 leyes, 248 dice que haga, que debe hacer, ¿sí? Y 365 que no debe hacer, es decir, no lo debe hacer, no haga esto, ¿sí? En 2 grupos de leyes se dividen estos 613. Esta codificación de 613 leyes no se conoció hasta la Edad Media a través de un hombre, ¿no?, judío que se llamaba Maimónides. Este hombre se considera el Moisés de la Edad Media, más o menos como entre el siglo V hasta el siglo XV, es el periodo de la Edad Media, ¿no? Entonces, en este periodo existió este hombre, él empezó a estudiar la Torá, es el libro de la ley de los judíos. Estudiando este libro, codificó en total 613 mandamientos. Es una obra, gran obra que él había hecho, es decir, que codificar y también cuantificar cuántas leyes Dios ha dado a los israelitas a través de los libros de Moisés. Este hombre no ha hecho esta obra. Entonces, por eso sabemos que son 613, porque yo nunca los conté, ¿no? No es que yo me puse a contar, ¿no?, en la Biblia, sino que ya hay una persona que lo descubrió. Ya este hombre ya investigó y luego los dividió por tipo, ¿no? Por eso cuando usted investiga en internet aparece, ¿no?, 613 mandamientos. No puedo leerles, no todos, tampoco puedo mostrar porque es muy larga la lista, pero él ha codificado de la Biblia, ¿no? No es que él inventó de otro lado, sino que de la Biblia ha puesto estos 613 mandamientos. Entonces, la ley funciona como un espejo. La ley tiene el carácter de espejo. Por eso vamos a buscar el libro de Romanos, capítulo 3,
versículo 20-21 dice así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, la ley ha sido dada a los hombres, pero qué mala interpretación le han dado los seres humanos, principalmente los israelitas, a la ley, porque ellos pensaron que la ley Dios le ha dado para que cumpla, para que pueda cumplir perfectamente la ley. Pero la verdad es que Dios no ha dado la ley a los hombres para que éste las cumpla. ¿Por qué? Porque en el hombre está el pecado. Entonces la ley de Dios es la ley santa, es una ley espiritual. Pero el hombre que tiene pecado, ¿cómo puede cumplir la ley de Dios? Esto es imposible. Pero muchas personas hasta hoy, sin tener el conocimiento bíblico correcto, está creyendo que si yo me esfuerzo, si yo procuro, si yo intento, entonces yo puedo cumplir la ley. Esto es una necedad, ¿no? Este es el camino equivocado, del cual las personas deben regresar. Es ese camino en el que piensa, si yo me esfuerzo un poquito más, si yo procuro un poquito más, yo voy a poder cumplir la ley de Dios. Está bien equivocado. Primero, no conoce su propio ser. Segundo, no conoce la totalidad de los mandamientos y también las condiciones. Porque aunque yo haga muy bien, aunque trate de cumplir la ley, pero si en su totalidad yo no cumplo la ley, es lo mismo que no haberlo cumplido. Porque alguno puede decir, voy a cumplir 10 mandamientos, ¿no? Ya, imaginemos que alguien cumple 10 mandamientos. Pero si considera que solamente son 10 mandamientos, ignora los 613 leyes que han sido como también puestas, ¿no?, en los 5 libros de Moisés, entonces esa persona ignora realmente qué es lo que debería cumplir. Además, tiene que saber qué consecuencias trae el no poder cumplir la ley en su totalidad. Entonces, algunos puntos que la gente ignora, ¿no? La ley no es que yo puedo cumplirla parcialmente y con eso basta, sino que debe ser cumplida perfectamente, completamente. Si en el caso que usted quiere cumplir la ley de Dios, no es que cumpliendo una parte ya Dios le acepta, sino que completamente tiene que cumplir. Ya vamos a ver una palabra, Santiago capítulo 2, versículo 10. Así dice. Santiago capítulo 2, versículo 10, vamos a buscar. Dice así: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Esto es muy importante. O sea, cualquier persona que quiera caminar por esa senda de cumplir la ley, si en el caso que quiere cumplir la ley, pero si solamente falla en un punto, ¿qué pasa? Se hace culpable de todos. No es que solamente es culpable de eso, sino que Dios considera que si en un punto no puede cumplir la ley, esa persona recibirá la maldición, perfecta maldición. Por eso, como una especie de cadena, ¿no? Una persona que está colgando de ese lugar, cada eslabón, digamos, una de las leyes de Dios, si en cualquier parte de la cadena y se falla en un punto, si en ese punto se corta su justicia, es decir, que peca, ¿qué pasa? Esa persona cae. Aunque sea la que está cerca de él, como cerca de sus manos, o está más lejos, cualquier eslabón que se rompa, esa persona cae. Esa persona, como será castigada por Dios, recibirá la maldición. Por eso la ley como una especie de cadena, de eslabones. Cada eslabón es importante. Aunque para nosotros tal vez codiciar no tiene la misma gravedad que matar, por ejemplo, ¿no? Entonces alguien puede pensar, yo nunca maté, pero en su corazón tuvo codicia, ¿no? Aunque sea como un chocolate o algún plato de comida o alguna ropa de alguna persona conocida,
aunque sea cualquier tipo de codicia, si en su corazón se manifestó, para él no es tan grave, ¿no? Pero delante de Dios, si comete, si ofende en un punto, se hace culpable de todos. Pero las personas no pueden ver este punto, no pueden examinar con claridad, sino que piensa, si yo me esfuerzo un poco, si yo cumplo más que el de al lado, yo tengo más derecho de entrar al reino de Dios que tal persona. No está equivocado, está bien equivocado. Está bien equivocado porque no se trata esto de que quien cumple más va al cielo, ¿no? Sino que completamente tiene que cumplir. ¿Sí? No es como 90% o 95%, sino que en su totalidad. Y no solamente una vez. No se trata de que hoy lunes yo cumplí, pero mañana no cumplo, entonces ya. No. Desde su nacimiento hasta su muerte tiene que cumplir. Esta vida, ¿no? ¿Quién puede llevar esta vida? Nadie puede llevar. ¿Pero por qué la gente piensa que puede cumplir los mandamientos? Porque no conoce, digamos, sobre la conducta o la forma de la ley que Dios ha dado. No es algo parcial. Tiene que ser en su totalidad. Si no cumple, recibe la maldición. Es así, ¿no? Ya vamos a buscar una palabra, el libro de Primera de Juan, capítulo 3. El versículo 15 está escrito así, ¿no? Primera de Juan, no es San Juan, sino Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, dice así. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él? Dice. O sea, el libro de Primera de Juan fue escrito por el apóstol Juan, ¿sí? Entonces el apóstol Juan estaba escribiendo que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Es decir, que todavía no lo mató, pero con el hecho de aborrecer en su corazón a su hermano, ya es homicida, dice. Entonces podemos recordar las palabras del Señor Jesús en el libro de San Mateo capítulo 5. El Señor Jesús en el libro de San Mateo capítulo 5 dijo que oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y si matare será culpable de juicio. Dice, yo os digo que cualquiera que dice necio a su hermano, que dice fato, ¿no?, será culpable ante el concilio, quedará expuesto al infierno de fuego. El Señor Jesús dijo que en la antigüedad decía el mandamiento que no tiene que matar a nadie, ¿no? No tiene que asesinar a nadie. Pero si usted odia, aborrece o dice algún insulto a su hermano, es el mismo castigo que uno que mató. Entonces, es lo mismo. Y luego el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, dice que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Entonces, para Dios es lo mismo aborrecer que matar. ¿Por qué? Porque el hombre mira lo que está delante de su vista, pero Dios dice mira el corazón, la intención del corazón. Entonces, cuando Samuel estaba buscando el sucesor de Saúl, estaba buscando entre los hermanos de David, los hijos de Isaí, todos parecían buenos como futuros reyes, postulantes a rey, eran buenos, pero Dios le exhorta a Samuel, le dijo que no mires su estatura, ¿no? Sino que yo lo desecho, porque Dios no mira lo que mira los hombres, porque los hombres miran lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Entonces Dios, cuando examina el corazón de las personas, aunque su apariencia es buena, aunque es una persona muy correcta, pero cuando mira el centro de su corazón, ¿qué es lo que encuentra el Señor? Es pecado. Por eso, aunque es una persona muy buena, pero delante de Dios, Dios dice, este es malo, es pecador. ¿Sí? Porque la vista humana y la vista de Dios son diferentes. Dios va a mirar la naturaleza, el corazón pecaminoso. Pero nosotros solamente vamos a mirar la apariencia. Si en el caso, hermanos, discúlpeme, pero si ustedes pudieran tener un sistema de grabar los pensamientos malos que han surgido en sus corazones, creo que nadie va a querer mostrar este video, ¿no? Nadie va a querer mostrar lo que estaba surgiendo en su corazón en cierto momento. Va a tener vergüenza. ¿Cómo yo puedo mostrar este tipo de pensamiento, ¿no? Deseos. No, es imposible. Si existiera un aparato que pueda grabar los pensamientos del corazón de los hombres,
solamente enfocar en una parte del día, un momento, un instante en el que estaba más enojado, en ese momento, verá una cantidad de insultos de su corazón, una cantidad de malas palabras y también deseos malos, negativos. Simplemente tomando una parte, ¿no? ¿Qué pasa si hacemos un video de toda su juventud o toda su vida adulta? ¿Qué va a pasar? No se puede reproducir esto, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver delante de Dios, por la palabra de Dios, en el corazón nuestro no mora la bondad, sino delante de Dios somos pecadores. Debe reconocer ese mundo. Entonces, en la Biblia dice que no solamente en Romanos capítulo 3, 20, sino que el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 11, la primera parte del versículo dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Por la ley nadie puede ser justificado delante de Dios, porque en el hombre mora el pecado. Entonces, cumpliendo la ley, por la ley significa que no puede cumplir la ley, por eso nadie puede ser justificado. Aunque la ley tiene este precepto, ¿no? Si usted cumple, será justo. Pero ¿quién puede cumplir la ley? Eso es el punto. No existe la persona que puede cumplir la ley de Dios. ¿Por qué? En su corazón mora el pecado. Entonces debe reconocer esa condición. Si no puede reconocer esa condición, siempre quiere salir delante de Dios con un buen corazón, con bondad. Es, por ejemplo, como la historia de un hijo pródigo, ¿no? Que se fue y luego malgastó el dinero, estuvo con las mujeres y luego estuvo con la porqueriza de los cerdos. Y luego cuando regresó, estaba diciendo a su padre, ¿no? Que él estaba arrepentido porque él había pecado contra el cielo. Pero el padre ni siquiera lo escuchó, sino que el padre, ¿cómo decía? Ya. Como sirvientes traigan el becerro gordo también, traigan el lugar como agua para bañar a mi hijo que está sucio, ¿no? Y luego traigan un anillo y calzado para poner en sus pies. Así solamente trabajaba, ¿no? Por eso el hombre en sí cuando se presenta delante de Dios, no es que tiene que presentarse con una buena condición. Ah, yo he hecho bien, Señor. Yo me comporté bien durante los últimos 10 días. Entonces así se presenta delante de Dios. Mucha gente cuando yo le pregunto, ¿por qué no vamos a la iglesia? Espere, voy a dejar de tomar y luego voy a ir. Voy a dejar de fumar y luego voy a ir. Quiere tener una buena condición, un buen aspecto para venir delante de Dios. Pero no es así, ¿no? Dios no está esperando algo bueno de nosotros, sino más bien, Dios está esperando que reconozca, realmente en mi corazón hay maldad, hay pecado. Ya, entonces, en conclusión, ¿no? ¿Cuál es el propósito principal de la ley? Es conocimiento del pecado, como aparece en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 20. Dice que es para el conocimiento del pecado. También dice que para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. A través de la ley, todas las bocas de las personas deberían cerrarse. ¿Esto qué significa? Que no tiene nada que decir de su parte. Porque si ve la lista de la ley, entre tanta ley, ¿cuánto yo puedo cumplir? Ni el 20%, ni el 30%, ni el 10%. Va a sentir vergüenza. Señor, yo no puedo cumplir. No tengo la condición. Entonces, si de esa manera reconoce el pecado, entonces la ley ha tenido un propósito para descubrir, para mostrar al hombre, tú eres pecador, tú eres maldito pecador, tienes que ser juzgado al infierno eterno. Y luego hay dos exigencias de la ley. La primera, si cumple toda la ley, entonces podrá ser justo, recibirá la vida eterna. Y la segunda, si falla en algún punto, será juzgado e irá al infierno. Entonces alguien quiere intentar cumplir la ley, ¿no? Con todo su corazón, pero si se coloca en el segundo punto y ya falló, ya está listo para ser juzgado por Dios. Ya tiene que ser lanzado al lago de fuego eternamente. ¿Qué pasa? La gente ignora esta realidad y luego piensa que si yo me esfuerzo, si yo intento, si yo procuro,
En ese momento podría ser salvo, está bien equivocado. Debe reconocer, Señor, en mí no hay nada bueno. Yo no puedo ser justificado delante de usted. En esa posición debe quedar el corazón. Por eso la ley ha tenido este propósito, para que en el corazón del hombre no quede nada de esperanza en sí mismo, para que no quede ninguna fuerza que yo puedo hacer lo bueno para Dios, yo puedo esforzarme. La ley ha venido para terminar con la esperanza del hombre en sí mismo. Es como el libro de San Lucas capítulo 10, ¿no? Un hombre medio muerto, cayó medio muerto, dice, porque fue atacado por los ladrones. Estos ladrones representan la ley. La ley viene para matar al hombre, para dejarlo medio muerto, que no tenga ni una condición para presentarse ante Dios. Solamente le queda recibir la misericordia. Por eso dice que un samaritano, viéndole, dice, fue movido a misericordia. El samaritano, mirando la condición de este hombre que estaba medio muerto, su corazón se movió a misericordia, es decir, que vio la miseria en el corazón de este hombre. Entonces Dios quiere que nosotros podamos reconocer, somos miserables delante de Él. En mí no hay ninguna condición en la que yo pueda agradar a Dios. Solamente su corazón debe estar en la posición de miseria para recibir la misericordia de Dios. Por esa razón, Dios nos ha amado enormemente, nos ha permitido no que nosotros cumpliésemos la ley, sino que envió a su Hijo amado Jesús. ¿Para qué? Para cargar nuestros pecados. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová dice que ya ha cargado el pecado de todos nosotros, aunque nosotros nos descarriamos, dice, como ovejas. ¿Quién se descarrió? Todos. Es decir, todos perdieron el fundamento por el cual fueron creados, por el cual fuimos creados, ya perdimos esa dirección. Por eso estábamos descarriados de Dios. Entonces Dios dice que no tomando en cuenta esto, ¿qué hizo? Ya mirando al hombre que no puede volver a Dios, ha puesto algo más grandioso. Puso el pecado del hombre, ¿dónde? En él, dice, cargó en él. Por eso cuando nosotros leemos el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 29, Juan, el Bautista, estaba viendo a Jesús. Al día siguiente de haber bautizado a Jesús, él ha dicho así. San Juan, capítulo 1, versículo 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, la única manera de poder liberar a los hombres del pecado era que Dios traslade el pecado de la humanidad al cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces, Cristo, recibiendo los pecados, entonces el mundo pecador, el mundo que tenía la condenación por el pecado, ha sido liberado, ha sido ya libre del pecado. Y luego, nuestro Señor Jesucristo, para poder pagar el pecado, sí o sí debe derramar la sangre. Es el propósito, ¿no? De haber cargado el pecado. ¿Por qué? La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, acá en el libro de San Mateo, capítulo 26, versículo 28, dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada, ¿sí? Para remisión de los pecados. El motivo del que Jesús derrame toda su sangre para remisión de los pecados, para limpiar el pecado de todos nosotros, para perdonar el pecado de toda la humanidad. Entonces, la sangre de Jesús tiene poder también y tiene la capacidad de salvar a los hombres. Por eso, cuando nosotros investigamos el libro de Levítico, capítulo 17, versículo 11, dice que la sangre hará expiación por la persona, ¿sí? Así está escrito, ¿no? Y luego el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Vamos a buscar Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Dice así. Hebreos 9, capítulo 22 dice:
y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. A través del derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo se realiza la remisión del pecado del hombre. Ya que el hombre no podía cumplir la ley, era necesario que este pecado que había en los hombres pase a Jesús. Y luego que Jesús muera, derrame su sangre. Finalmente, Hebreos capítulo 9, versículo 12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. A través del Señor Jesucristo, que entró en el lugar santísimo, obtuvo la eterna redención. Porque nosotros no teníamos la condición de cumplir la ley de Dios. Por eso Dios cargó el pecado del mundo, ¿dónde? En el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces, de esa manera, finalmente, por medio del sacrificio de Cristo, toda la maldición que estaba referida hacia nosotros, hacia nuestra vida por el pecado, Cristo dice que nos redimió de la maldición de la ley. Por eso en el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo, en vez de que nosotros recibamos la maldición de la ley, Cristo dice, nos redimió de la maldición de la ley. Pero muchas personas piensan, si yo cumplo, puedo ir al cielo. Está bien equivocado. Es una maldición el querer cumplir la ley. Por eso tiene que arrepentirse de ese camino y luego tiene que confiar. ¿En quién? En la obra de Cristo. Porque Cristo nos redimió. ¿De qué? De la maldición de la ley. Nosotros realmente, delante de Dios, no podemos hacer nada más que recibir su misericordia. Espero que cada uno de los hermanos y tenga esta consideración, ¿no? También los que han escuchado en esta ocasión, que pueda realmente y cambiar su corazón, ¿no? Yo traté de hacer lo bueno, yo traté de ser buena persona. Ya cambiando su corazón, espero que pueda realmente creer solamente la sangre de Jesús. Vamos a orar para terminar. Dios Padre, Señor, le agradecemos en esta noche. Por su gracia, Señor, podíamos ver el propósito verdadero de la ley. Dios nos ha mostrado la ley para que nosotros no tengamos ninguna esperanza en nosotros mismos, sino que podamos tener un corazón que está como humillado delante de Dios, que pueda reconocer solamente para ir al reino de Dios necesitamos la misericordia. A través de la obra del Señor Jesucristo, nosotros hemos sido redimidos de la maldición de la ley. Realmente el Señor Jesucristo nos ha permitido esta gracia enorme en nuestra vida a través de su sacrificio. Esta ley que estaba condenando nuestra vida nos ha dejado limpios, Señor, nos ha dejado justos. Señor, cada día que tenemos el seminario bíblico, espero que la palabra de Dios penetre en lo profundo de nuestros corazones y de cada uno de los oyentes, Señor. Espero que hasta el fin, Señor, de este seminario nos bendiga. Gracias, Señor, por este nuevo día y esperamos mañana también poder seguir compartiendo la palabra de Dios. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.